Entonces vamos a empezar ahora con la parte de geometría analítica. Vamos a ir, la geometría está dividida en geometría y trigonometría y después con geometría analítica. La geometría analítica ya es un poco más compleja, ya no es tanto de fórmulas para calcular áreas y perímetros, sino que hay que analizar el comportamiento de las funciones con respecto a la fórmula, ya sea principalmente se centra en ecuaciones cónicas, que les llamamos, que son parábolas, elipses, hipérbolas y hipérbolas, parábolas, elipses y circunferencias. Entonces, ¿a qué me refiero con ecuaciones las cónicas? Las cónicas es, en teoría, se tienen dos conos simétricos, es decir, que están a la misma altura, tienen el mismo radio y tienen la misma altura. Entonces, este doble cono, al ser cortado por un plano, puede generar cuatro figuras básicas. Una es la circunferencia, otra es la elipse, otra es la parábola y por último la hipérbola. Entonces, cuando se corta de manera horizontal completamente, se forma una circunferencia. Si se inclina, con tantito que se incline el plano, se forma una elipse, ¿sí? Y si se inclina más de tal forma que sobrepase el borde del cono, entonces se forma una parábola. Y si todavía se inclina más, que aquí no se ve, pero en el doble cono sí se puede apreciar, en este doble cono, se forma una hipérbole, que es una doble parábola simétrica. Entonces, tenemos esas situaciones distintas de las funciones cónicas. Entonces, la geometría analítica se centra mucho en estas cuatro cónicas y ver cómo va cambiando la ecuación para que cambie la figura de esa función cónica. Como primer ejercicio dice: determina la distancia del punto 2.4 a la recta con ecuación, y nos muestran una ecuación. ¿Sale? Entonces, comúnmente aquí hay mucha teoría. Teoría en cuanto a lo más sencillo, que es la ecuación de una recta, y algunas fórmulas que hay que aprendernos en cuanto a por ejemplo, distancia de un punto a una recta, y todo tiene que ver con geometría. Entonces, aquí vamos a empezar con geometría analítica. ¿Sale? Entonces, dentro de la geometría analítica, en el problema número 1, me habla acerca de una ecuación, ¿sí? Que me dice que es la ecuación de una recta. Entonces, primero vamos a colocar esa ecuación y vamos a simplificarlo un poquito. Me dice 2y igual a 2/3 de x menos 6 y luego más 3. Entonces, la ecuación general de la recta es de la siguiente forma.
La ecuación general de la recta es y igual a mx más b, donde m minúscula, es la pendiente de la recta, es decir, el grado de inclinación, y b es también minúscula, es la ordenada al origen, o también llamado, o coloquialmente llamado como el punto por donde cruza el eje X, el eje Y. ¿Ok? Entonces, resulta un tanto específico todas estas características. Entonces, para guiarnos un poquito, siempre me gusta llevarlo a GeoGebra, geometría, en donde podemos graficar las cosas, ¿sale? Entonces, obviamente aquí tenemos esta herramienta, pero no la podemos utilizar en el examen, ¿no? Tenemos que utilizar más nuestra cabeza para hacer este tipo de ecuaciones. Entonces, aquí ya dibujé la ecuación, vamos a nosotros descubrirla. Entonces vamos a transformar esta ecuación a algo que tenga la y solita, la x acompañada de un número y un número solito. ¿Cómo se logra eso? Bueno, tenemos que despejar este 2. Este 2 que multiplica va a dividir a todo, ¿sí? Absolutamente a todo. Si despejamos y, tenemos lo siguiente. Ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo, es decir, en la parte de abajo. ¿Sale? Pasa dividiendo. ¿Ok? Y bueno, esto es igual a 2 entre 6, porque 3 por 2 son 6. Multiplicado por x menos 6 más 3 medios. ¿Ok? Ahora vamos a multiplicar 2 sextos por x y después 2 sextos por menos 6. Entonces, 2 sextos por x, 2 sextos por x es 2 sextos por x, 2 sextos de x. Luego menos. Recuerda que el de arriba multiplica, el de abajo divide. Entonces 6 por 2 son 12. Entre 6 es igual a 2. 2 enteros más 3 medios. ¿Ok? ¿Cuántas mitades tienen 2 enteros? Tiene 4 mitades. Es decir, ¿cuántas mitades de pizza tienen 2 pizzas completas? Tienen 4 mitades. ¿Sale? Lo transformé en mitades para poder restar, ¿sí? Estos dos. ¿Ok? Entonces, 3 positivo menos 4 es menos 1. Entonces, decimos que y es igual a 2 sextos de x menos 3 menos 4 es menos 1. 1 con el mismo denominador, perdón, en este caso es 2. ¿Sale? Quiere decir que pasa por este b o este coeficiente que está solito, es decir, que no multiplica ni a x ni a y, es el punto en y donde pasa la recta. Quiere decir que esta recta pasa por menos un medio. Entonces, en mi plano me voy acercando hasta que encuentro menos un medio, que es este punto. Quiere decir que mi recta va a pasar por aquí, ¿sí? Y que va a tener una inclinación de 2 sextos. Ahora, ¿cómo saber? Bueno, m, que es la pendiente, está relacionado con la tangente del ángulo.
¿sale? De un ángulo, el ángulo que va a ser esa recta, ¿sale? Si despejamos al ángulo, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que θ es igual a tangente inversa, que se expresa como tangente a la menos 1 de m. Es decir, esta tangente pasa del otro lado como tangente a la menos 1, ¿sí? Aplicada a m. Ahora, m vale 2/6. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora, ¿sí? 2/6. 2 entre 6 es igual a 0.33, ¿sale? Y si le aplicamos la tangente inversa, es decir, segunda función de tangente, que es tangente inversa, eso me va a dar un ángulo de 18.43. Entonces vamos a trazar un ángulo de 18.43, ¿sale? Entonces aquí abrimos más. Ángulo según la medida de amplitud, entonces de aquí a acá 18.43 entonces tiene que pasar por ese punto. Entonces trazamos una línea recta que pase por menos 1/2 y que tenga ese grado de inclinación, y esa va a ser nuestra recta. Ahora voy a colorear esta recta de rojo, que es la que nosotros encontramos analíticamente, y el programa, fíjate cómo encuentra la recta, casi es la misma, no es exactamente la misma. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Entonces, entonces, este es 2/6, ¿ok? Este se puede simplificar partiéndolo a la mitad, arriba y abajo. La mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. 1/3 de x menos 1/2. Este ya no se puede simplificar, ¿sale? Entonces, otra manera más sencilla de graficar esto es yéndonos... Ok, sobre... Ya tenemos el eje... el 1/2, ¿sale? Ahora, ya tenemos 1/2. Si se desplaza el de abajo, nos va a decir cuántos cuadritos se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Se desplaza 3 cuadritos. Entonces, pero a partir de ese punto, contamos 1, 2, 3. Entonces, será este punto, ¿sale? ¿Sí? Y en Y se desplaza un cuadrito hacia arriba. Un cuadrito hacia arriba es, aquí estamos en menos 1/2. Entonces aquí sería la mitad de un cuadrito, esta es la mitad de otro cuadrito. Tiene que pasar, vamos a desdibujar estas para que no nos estorben, ni esta ni esta. Y tiene que pasar por este punto, ¿sí? Y si nosotros trazamos una línea recta desde aquí hasta acá, esa será exactamente la misma que... Vamos a pintarla de azul para que sean diferentes. Ahora, si la pongo, sobrepongo la gris, es decir, la pinto, observa cómo sí es exactamente la misma.
¿sale? Ahora, con respecto a la roja que pintamos hace ratito, esta sí tiene un grado de error. Fíjate bien. Si nosotros nos acercamos mucho a esta, fíjate cómo la roja está ligeramente más abajo que la verdadera, mientras que la azul no tiene error. ¿Por qué tiene error la roja? Porque no estamos contando todos estos ángulos, todos estos decimales del ángulo. Entonces, cuando me acerco o hago un zoom muy grande, entonces sí hay cierta diferencia y cierto error, porque yo estoy viendo esa recta mal, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarla a su forma, se le llama la ecuación ordinaria de la recta. La ecuación ordinaria, me equivoqué. La general es otra. La ecuación ordinaria, ¿sale? Su forma ordinaria es dejando a la y solita, dejando a x multiplicada por un coeficiente, y tengo que tener un coeficiente que no tiene ni x ni y, ¿sale? El coeficiente que acompaña a x es la pendiente, y el coeficiente que no tiene ni x ni y se llama ordenada al origen, es decir, el punto por donde pasa en el eje y. Ahora, la pendiente es muy sencilla de interpretar. El de abajo serán el camino a la derecha, o sea, siempre es hacia el lado positivo, y tanto de x como de y. Abajo será de x, arriba será de y. 3 cuadritos hacia la derecha, un cuadrito hacia arriba. Ya más adelante veremos, habrán algunos ejercicios en donde las pendientes son negativas, y ya te diré qué criterio ocupar para movernos a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Cuando es negativa, tenemos que considerar negativo alguno de los dos, ya sea o x o y, es decir, caminar hacia el lado negativo, pero solamente de uno, de x o de y. En este caso, como la pendiente es positiva, los dos caminan hacia la derecha, hacia el lado positivo, en el x hacia la derecha y en y hacia arriba, ¿sale? Entonces, hacer esto es lo más viable posible. Entonces, siempre que tengas que graficar una recta, vamos a borrar todo. Es acá, perdón. Borrar todo. Entonces, siempre que tengas que dibujar una recta, primero el punto por donde pasa en y, que es menos un medio. Luego cuento cuántos pasos a la derecha, que son 3, es decir, 1, 2, 1, 2, 3 a la derecha, y 1 hacia arriba. Aquí es la mitad de 1 y este es 1 entero. Entonces, 1 con una línea recta, esos dos puntos, y esa será mi recta. Así es como se dibujan las líneas rectas, de manera sencilla, ¿sale? Aunque, teniendo las herramientas muy básicas. Ahora, me están diciendo que hay un punto llamado 2,4. Entonces hay un punto llamado 2,4. ¿No es cierto? 2,4. ¿Sale? Es este punto D. ¿Sale? Entonces yo voy a trazar una línea perpendicular a esta recta, es decir, agarrar mi escuadra, pero que tiene que pasar exactamente por D. ¿Sale? Entonces, aquí nos tenemos que ingeniar
para formar un triángulo rectángulo. No es tan sencillo hacer esto, ¿sale? Porque no tenemos las medidas exactas para obtener un triángulo rectángulo y utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es colocar el punto de intersección. Vamos a aumentar un poquito. Este es el punto de intersección. Vamos a alejar. Quitamos esa línea perpendicular. Y trazamos un segmento desde E hasta D. Esa es la distancia que quieren que nosotros calculemos, ¿sale? La distancia desde ese punto D hasta E, que será igual a 3.6 aproximadamente. Si yo le pongo en propiedades y que me muestre aquí 4 decimales, entonces será 3.6366. Ese es el valor exacto de esa distancia. Eso es a lo que se refiere cuando tenemos distancia de un punto a una recta. Ahora, hay ecuaciones, hay una fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta, ¿sí? Y es la siguiente. La distancia será igual a el valor absoluto de A de la ecuación general con la coordenada X y la coordenada Y del punto entre la raíz cuadrada de A cuadrada B cuadrada. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, para calcular la distancia de un punto a una recta, calcular la distancia de un punto a una recta es la distancia de un punto a una recta es igual a el cociente del valor absoluto creo que son no es valor absoluto de A, X, más B, Y, más C, entre raíz cuadrada de A cuadrada, más B cuadrada. Entonces, bien, entonces ya que tenemos la ecuación de la distancia de un punto a una recta, vamos a ver qué significa A, B, C y la X, ¿sale? Una vez que tenemos la ecuación en su forma ordinaria, hay que pasarla a su forma general. Es decir, nosotros tenemos esta ecuación, ¿sale? Entonces, en donde, no es cierto, desde aquí hasta acá, ¿sale? Entonces, vamos a multiplicar por un número tal que no haya fracciones.
O podemos utilizar las fracciones, pero eso complicaría muchísimo utilizar esta ecuación. Entonces vamos a multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Porque 3 por 2 son 6. ¿Sale? Entonces, si multiplicamos esta ecuación por 6, entonces sería 6 que multiplica a toda la ecuación. ¿Sale? Entonces 6 por y sería 6y. Igual. Entonces sería 6 por 1, 6 entre 3 igual a 2. Ajá. Luego sigue un menos. 6 por 1, 6 entre 2 son 3. Y todo lo pasamos del lado derecho o izquierdo. ¿Sale? Entonces, al igualar a 0, encontraremos la ecuación de la recta en su forma general. ¿Ok? Entonces, la ecuación de la recta en su forma general, ponemos 2x. Es el 6, que es positivo, pasa del otro lado como negativo, el 6y, y el menos 3 se queda como menos 3. Y todo eso se iguala a 0. Entonces, aquí tal vez me salte pasos. Este es positivo, pasa como negativo aquí, y aquí se queda un 0, pero aquí ya lo invertí todo. Es decir, el 0 que estaba a la izquierda pasó a la derecha, y la ecuación que estaba de la derecha pasó totalmente a la izquierda. ¿Sale? Entonces son pasos que me voy saltando. Ahora, A es el término que acompaña a X. B es el término que acompaña a Y, con todo y su signo. Y C es el término que no tiene ni X ni Y, con todo y su signo. ¿Sale? Eso es lo que significa A, B y C en esta ecuación. X es la coordenada en X del punto al cual queremos medir la distancia. Es decir, X es de este punto, será la coordenada X, que es 2, y Y será 4. Entonces, X es igual a 2, Y es igual a 4. ¿Sale? Entonces, al sustituir todos estos valores en la ecuación, obtenemos de esta ecuación distancia de un punto a una recta. Esta también se va a utilizar de cierta manera varias veces. ¿Sale? A vale 2, B vale menos 6 y C vale menos 3. A vale 2, B vale menos 6, y X vale 2, ¿verdad? Y Y vale 4. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos da esto como resultado? Esto es igual al cociente del valor absoluto de 2 por 2, 4, menos 6 por 4, 24, menos 3. ¿Sale? Y abajo será raíz cuadrada de 2 por 2 son 4 y 6 por 6, 36. 36 y 4 son 40. ¿Sí? Es decir, eleve al cuadrado menos 6, 6 por 6, 36. Y 2 por 2, 4. 36 más 4, 40. ¿Sale? Esto es igual a
a el valor absoluto de 4 menos 24 es menos 20, menos 3 es menos 23. Este es raíz de 40. Ahora, el valor absoluto, esas barras que están ahí, lo que hacen es cambiar el valor, cualquiera que esté, el valor de ese número a un número positivo. Entonces será el cociente de 23 entre raíz de 40. Ese será mi resultado, la distancia 23 entre raíz de 40. Y vamos a ver en nuestra calculadora si eso es cierto. Bueno, 40 raíz, tomamos el inverso y lo multiplicamos por 23. Eso me da 3.6366, que es lo mismo que nos dio GeoGebra, 3.6366. Entonces, sí es la distancia correcta, ¿sale? Nada más que la guía nos lo expresa como una fracción. La respuesta correcta es el inciso B. Calcula las coordenadas del punto que divide el segmento con los extremos en la razón 2/3, de manera que P esté más próximo a A. Entonces, vamos a entender geométricamente qué significa todo esto. Vamos a borrarlo. Vamos a graficar dos puntos. Uno es 3,5 y el otro es 8,6. Entonces trazamos una línea recta uniendo esos dos puntos. Dice que la razón de la división del segmento es de 2/3, ¿sí? Es decir, que haya dos pedazos de uno de los extremos y tres pedazos del otro extremo. Es decir, que haya dos puntos, o sea, que lo dividamos así, dos pedazos y tres pedazos del otro, para que sea dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto que estamos buscando será este. Entonces, el punto que estamos buscando será ese naranja, el que divide a 2/3. Dos pedazos de un lado y tres pedazos del otro. Obviamente aquí lo hice de manera burda, ¿no? O sea, nada más para ejemplificarlo. Ajá. Entonces tenemos que encontrar este segmento. Ahora, aquí ¿cómo le haríamos? Ya sabemos cuánto mide este segmento, 5. Vamos a darle más cifras, 5.099. Entonces más o menos es de 1 centímetro si lo dividimos en 5 partes. Ahora, hay una función para dividir un segmento en una razón dada. Entonces, 2 para dividir un segmento en una razón dada, usamos la fórmula y esa ecuación será la siguiente. Vamos a colocar x es igual a x2, bueno, es
la división de x2 más r veces x1 no es cierto, este es 2 y aquí debería ser un 1 entre 1 más la razón, ¿sale? La R es la razón, ¿sale? Y lo mismo va a ser para Y. Este es X dividido en una razón dada. Entonces, lo mismo va a ser para Y, la mismísima ecuación, ¿sale? Entonces, para encontrar el Y de la división en una razón dada, será igual a Y1 más YR por Y2 entre 1 más R. Aquí está. Donde R quedamos que era 2 tercios. ¿Sale? Y vamos a tomar como 1 a A y a 2 como B, las ecuaciones, las coordenadas. Entonces, aquí los puntos x1, vamos a colocar una ecuación. X1 es igual a la coordenada X del punto 1, es decir, es un 3, ¿sí? X1 es igual a 3. X2 es la coordenada X del segundo punto, es decir, un 8. Y1 será la coordenada Y del punto 1, es decir, un 5. Y Y2 es la coordenada Y del segundo punto, es decir, un 6. Y con eso vamos a obtener. Entonces, decimos que X del segmento será igual a X1, que en este caso vale 3, más R veces, que es 2 tercios, multiplicado por X2, que en este caso vale 8. ¿Sí? Entre 1 más 2 tercios. R, porque vale 2 tercios. Ahora, aquí hay que lidiar con fracciones. ¿Sale? Recuerda que el de arriba multiplica. Entonces, esto será el cociente de 3 enteros más 8 por 2 son 16 tercios. O sea, nada más va a multiplicar al de arriba. ¿Sí? ¿Y cuántos tercios multiplico por 3 arriba y abajo para convertirlo en una fracción equivalente? 1 por 3, 3. Y 3 por 3, 9. ¿Cuántos tercios tiene un entero? Tiene 10. 3, ajá, entonces el 1 también lo convierto en tercios, 3 tercios. Entonces sumo, cuando tienen el mismo denominador, entonces los de arriba se suman. 9 más 16 es igual a 25, ¿sí? Y 3 más 2 es igual a 5. ¿Sale? Se multiplican extremos, es decir, el de hasta arriba, 25 por 3, por el de hasta abajo. 25 por 3. Y los de en medio se multiplican y se colocan abajo. ¿Sí? 3 arriba con un 3 abajo se cancela. Y nada más queda 25 entre 5. ¿Y cuánto es 25 entre 5? 5. Entonces, XR vale 5.
¿Ok? Ahora, YR. Como una ecuación. YR es igual a el cociente de X1, Y1, perdón, que en este caso vale 5, más 2 tercios de Y2, que en este caso vale 6. Y abajo sería, como todo esto de abajo es lo mismo, entonces abajo quedaría 5 por 3. ¿Vale? Entonces aquí iría 5 por 3. Ahora, aquí sería 5 más 6 por 2. 12. 12 entre 3. 4. 4. Entonces, fíjate cómo se reduce mucho. Entonces, 5 más 4 son 9 entre 5 por 3. Entonces, ¿el 9 se puede dividir entre 5 o entre 3? Sí. Entre 3, ¿no? Entonces, 9 entre 3. 10. 3. Y el 5 sigue quedándose ahí. Entonces, las coordenadas son 5 y 3 quintos. Fíjate, 5,3 quintos. 5,3 quintos. Entonces, algo hice mal. Y debería ser más grande. Si es 5 y 6, vamos a ver. 5 y 6, 3 y 8. 3 y 8, 5 y 6. Este sí es 4. Y 3. 1 más R. No es cierto, no es 5 por 3, es 5 tercios. 5 tercios. Aquí me equivoqué, en lugar de 5 por 3, es 5 tercios. Entonces sería 9 entre 5 tercios. 5 tercios. Entonces, transformamos este en un entero, ¿sí? Y multiplicamos 9 por 3, 27, ¿sí? Y 5 por 1, 5. En este caso es 27 quintos. Entonces, si modificamos y colocamos este como 27 quintos, ahora sí, está allá arriba, ¿sí? Entonces el resultado debería ser 5,27 quintos, que es el inciso B. ¿Ok? Entonces, ecuaciones que hay que aprenderse. Esta. Y esta. ¿Sale? Hay que anotarlas en la guía. ¿Sale? Ahora, el 3. Determine la distancia que existe entre las coordenadas 1.5 y la siguiente línea recta. Entonces, ahí ya no nos dieron tan complicada la ecuación. Ya está en su forma general y ya está el punto. Entonces, para el 3, A es igual, B es igual, C es igual, X es igual, Y es igual. Entonces, ¿a cuánto es igual? A 1.
A es el que acompaña a X. Dos. Ajá, 2. Y Es 10. 3. ¿Son positivos? Sí. Ok. Y C, Menos 4. menos 4. X, 1. 1. Y Y, 5. 5. Entonces, esos valores hay que pegarlos en la ecuación. Distancia de un punto a una línea recta L es igual a el valor absoluto de AX más BY más C mayúscula entre raíz cuadrada de A cuadrada, pero es A mayúscula, más B cuadrada. Entonces, A vale 2, X vale 1, B vale 3, Y vale 5 y C vale menos 4. A vale 2 y B vale 3. Entonces, al sustituir esto, tenemos 2 por 1, 2, más 3 por 5, 15, menos 4. Y abajo sería la raíz cuadrada de 2 por 2 son 4 y 3 por 3 son 9. 9 y 4 son 13. Entonces, 2 y 15 son 17, menos 4 son 13, sobre raíz de 13. Esa sería la distancia. 13 sobre raíz de 13. Entonces es el inciso C. ¿Vale? Calcula las coordenadas del punto medio del segmento con extremos A 3,5, B o 5,6. ¿Sale? Para el segmento del punto medio, la razón es 2. Entonces, en el caso del 4, tenemos dos ecuaciones, esta y esta. ¿Sale? Pero para el punto medio, la razón es, la razón es 1. Es decir, que hay una parte del lado izquierdo y una parte del lado derecho. Es decir, 1 entre 1. ¿Sí? En este caso sería 1 entre 1, para que fuese el punto medio. Entonces, el punto medio es 1 entre 1, ¿sale? Porque si nosotros tenemos dos puntos, por ejemplo estos dos, y trazamos un segmento aquí, entonces aquí tenemos el punto medio, ¿sí? Quiere decir que hay una parte del lado izquierdo y una parte del lado derecho, es decir, 1 entre 1. Y 1 entre 1 es un entero. Y el 1 no se escribe. Y aquí sería un 1. Que 1 más 1 es 2. Entonces, en este caso, para el punto medio, es la suma de x1 más x2 entre 2. Como si fuera el promedio de los puntos extremos. ¿Sale? En el caso de x, ¿cuánto vale x1? X1 vale 10. Ajá. Más x2. 5. 5. Entre 2. 5 más 3 son 8. Entre 2. Esto es igual a 4. ¿Sí? Y1, ¿cuánto vale? 5. 5. Y y2. 6. Entre 2. Entonces, esto sería igual a 5 más 6 son 11, entre 2. Se queda como 11 medios. 4,11 medios.
Entonces la respuesta correcta es el inciso C. ¿Sale? Problema número 5. Calcula la coordenada del punto medio de un segmento determinado por el punto y me pide calcular el punto medio. Entonces vamos a hacerlo, ya que sabemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo de manera mental. ¿Sí? Menos 4 más 6, ¿cuánto es? 2. 2. Entre 2, 1. 1, positivo. Entonces puede ser cualquiera de estos dos. Menos 2 más 4, 2. entre 2, 1. positivo también. Entonces la respuesta es 1,1. ¿Vale? Porque para el punto medio sumamos x con x y lo dividimos entre 2. Y con y y lo dividimos entre 2. Así es de sencillo. Determina la ordenada del punto A4, y que permite que la distancia del punto A al punto B sea de 5 unidades. Es decir, que la distancia sea de 5 unidades. Ahora, para ello vamos a utilizar distancia entre dos puntos. Entonces, la ecuación de la distancia entre dos puntos es la siguiente. Distancia entre dos puntos será la raíz cuadrada de x1 más x2 al cuadrado más y1 más y2, todo al cuadrado también. ¿Sale? Perdón, no es cierto, no es más, aquí es menos. ¿Sale? Entonces, en este caso, será... ¿Cuánto es la coordenada x1? 4. 4 menos la coordenada de x2, 1. 1. Más... ¿Cuánto vale y1? Y. Menos 10. 3. Y esto me dice que la distancia debe de ser igual a 5 unidades. 5 unidades. Igual a 5. ¿Sí? Entonces, esta raíz lo pasamos del otro lado. Esta raíz la pasamos del otro lado y quedaría de la siguiente manera. Esa raíz pasa como cuadrado. ¿Sí? Entonces hay que despejar la y. Este 5 al cuadrado es 25. 4 menos 1, ¿cuánto es? 10. 3 al cuadrado, 9. 9. Entonces pasa del otro lado como negativo. ¿Sale? Entonces quedaría igual a 25 menos 9. ¿Sí? Y aquí quedaría y menos 3. ¿Sí? 25 menos 9 es igual a 16. ¿Sale? Ahora, quiere decir que sería y menos 3 al cuadrado y esto es igual a 16. Este cuadrado me está estorbando, lo paso del otro lado, pero está elevado al cuadrado, pasa como raíz cuadrada. Entonces quedaría y menos 3 es igual a la raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Ese menos 3 pasa como sumando, entonces quedaría 4 más 3. Entonces el valor de y es igual a 7. Tiene que valer 7 para que la distancia sea 5.
¿Sale? Por tanto, el resultado es C. Inciso C igual a 7. Calcula el área de un triángulo rectángulo formado por los puntos y me dan 3 puntos. ¿Sale? Aquí, otra vez, se vuelve un tanto complicado. Entonces, ¿por qué es complicado? Porque la ecuación del área de un triángulo dados los puntos es la siguiente. Esto es para la 7, ¿verdad? Para obtener el área de un triángulo con las coordenadas de sus puntos se utiliza la ecuación siguiente. Entonces insertamos una ecuación. La ecuación es la siguiente. Es área de un triángulo es igual a la mitad de una matriz. Bueno, es la... Ok. Ok. No me dan... de una matriz de 3×3. 3×3. Entonces, aquí es x1, y1. 1. Este sería x2. Este sería x3. y2, y3. Y aquí es un 1 y un 1. Ahora, en este caso tenemos que saber calcular el determinante de una matriz de 3×3. Entonces, esto será igual a 1/2 y el determinante es lo siguiente. Vamos a dibujar. Encerramos, bueno, será x1 y después será la multiplicación de este por este menos este por este. ¿Sale? Entonces será x1. Bueno, vamos a... ¿Sabes qué? Vamos a colocar esto otra vez, pero ya sustituir los datos. ¿Cuánto vale x1? Menos 10. Menos 10. Ok. ¿Cuánto vale x2? Menos 10 igual. Menos 10 igual. Y x 2. 3, 2. Y, ¿cuánto vale? 10. 3. Y2. Menos 2. Menos 2. Y y3. Menos 2. Menos 2. ¿Sale? Entonces, esto es igual a... Esto es igual a 1/2, o la mitad, de lo que resulte de el primer término, multiplicado por... Es como una mariposa. Es multiplicado por menos el producto de estos dos. Entonces es menos 10 por lo que resulte de menos 2 por 1, que es menos 2, menos 2 por 1, que es otro menos 2. Entonces aquí hay una serie de signos. Primero va
bueno, al primero no le cambio de signo, al segundo le cambio de signo, al tercero no le cambio de signo, y así, si son matrices más grandes, entonces tendré que cambiarle de signo de manera alternada. Entonces, en este caso es un 3, ahora voy a poner menos 3, que multiplica a. Entonces, aquí voy a quitar esto para que no nos estorbe, y entonces sería y ya no tomo en cuenta ni ni este. Entonces sería menos 10 por 1, menos 1 por 2. Entonces sería menos 10 menos 2. Y luego sería más 1 multiplicado por, entonces quito. Entonces sería, quito y quito porque estoy tomando en cuenta el último. Entonces sería por menos por ¿sale? Entonces sería 1, que ya lo puse, menos 10 por menos 2 es más 20, menos 2 por 2 es menos 4. Entonces con menos sería más 4. ¿Sí? Sería algo como esto, pero de una vez lo estoy cambiando. De hecho, menos por menos 2 es más 2. Entonces, esto sería igual a 1/2 de lo que resulte de menos 10 por menos 2 más 2. 4. No. Menos 2 más 2, sí, son 4. No, menos 2. Ajá. Más 2. 2. A ver, vamos a visualizarlo. Menos 2 más 2. ¿Cuánto es? 0. 0. 0 multiplicado por menos 10, no importa por qué lo estamos multiplicando, me da 0. Todo esto me da 0. ¿Sí? Luego, menos 10 menos 2 es una suma de negativos, es decir, menos 12. Entonces sería menos 3 por menos 12. Y luego más 1 por 24. Entonces esto es igual a la mitad de lo que resulte. Ya no pongo el 0. Entonces menos por menos más 3 por 12 son 36. Ajá. Y 1 por 24 pues son 24. 24 más 36. 60. 1/2 de 60. Esto es igual a 30. Quiere decir que el área de ese triángulo es de 30 unidades. 30 unidades. Ahora vamos a ver que sí tenemos razón. Vamos a utilizar GeoGebra. Entonces borramos todo, no guardamos nada. Y el primer punto es menos 10, 3. El segundo punto es menos 10 menos 2. Menos 2. El tercer punto 2 menos 2. 2, menos 2. Entonces, son esos 3 puntos, si te fijas. Este triángulo, otra forma de hacer es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto tiene de base? ¿Cuántos cuadritos? 6. Pero son de 2 en 2, ¿verdad?
No es cierto, entonces me acerco. Ahora sí. ¿Cuántos cuadritos son? De aquí para acá, ¿cuántos cuadritos son? Si llega hasta menos 10. Son 10. De 0 para acá son 10. Y de aquí para acá, 2. entonces en total son 12. 12. De base tiene 12. Y de altura, De altura tiene 10. 3 de aquí y aquí. 2. Entonces en total 5. Entonces es base por altura. 5 por 12. Base por altura sobre 2, ¿no? 5 por 12 entre 2. Y realmente eran los 30 que habíamos obtenido. ¿Vale? Entonces, de manera geométrica, si yo lo hubiera dibujado, acuérdate que los triángulos rectángulos, la base y la altura son sus catetos. Nada más los multiplicas y los divides entre 2 y se obtiene el área. ¿Vale? Entonces vamos al siguiente. Una condición suficiente para que dos rectas sean entre sí es que el producto de sus sea igual a menos 1. Entonces hay dos condiciones esenciales dentro de la geometría. En el caso de las 8, si tenemos dos rectas con pendientes M1 y M2, entonces M1 y M2, donde M1 es la pendiente de la recta 1 y M2 es la pendiente de la recta 2. Las rectas son paralelas si la pendiente de la primera recta es igual a la pendiente de la segunda recta. ¿Sale? Y las rectas son perpendiculares si la pendiente de la recta 1 multiplicada por la pendiente de la recta 2 es igual a menos 1. ¿Sí? Esas son dos condiciones dentro de las rectas que son muy importantes. Si las pendientes de las rectas son iguales, quiere decir que son paralelas. Si las pendientes al multiplicarlas me da menos 1, entonces son perpendiculares. Recuerda que las rectas perpendiculares son dos rectas que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, para resolver esto, nos dice, las rectas sean perpendiculares entre sí, el producto de sus pendientes sea igual a menos 1. Entonces es el inciso D. Esta ya es una pregunta conceptual, no es de estar resolviendo una ecuación, sino meramente conceptual, de los conceptos básicos de geometría analítica. Determina las ecuaciones de las rectas que distan una unidad del origen y que son perpendiculares a la recta y igual a menos 1, y igual a x. Entonces, las ecuaciones de las rectas que distan una unidad del origen, entonces una unidad y que son, bueno, primero que sean perpendiculares. ¿Qué pendiente tiene la recta y igual a x? Recuerda que la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x. ¿Ahí qué coeficiente tiene x? 1. 1. ¿Y qué número multiplicado por 1 me da menos 1? Menos 1. Ajá.
Entonces la recta que estoy buscando tiene que tener pendiente menos 1. Todas las rectas tienen pendiente menos 1. Entonces ahí no voy a poder Ahora me dice que disten una unidad del origen. Ahora, ¿cómo podemos saber que distan una unidad del origen? Con mi ecuación de la distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Recuerda que la distancia de un punto a una recta L es igual a el valor absoluto de AX más BY más C entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. P mayúscula. Ahora, del origen, ¿el origen qué coordenadas tiene? Y igual a X. Que X es 1. No, esta es la recta, es la recta identidad. El origen es este punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? 0. 0, 0. Entonces, la distancia al origen sería, de manera general, A multiplicado por 0 más B multiplicado por 0 más C. Todo entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, ¿qué pasa cuando estos se multiplican por 0? Me da 0. Y se simplifica la ecuación a esto. Entonces, vamos a ver cuáles me dan un entero. ¿Sí? Entonces, si todo lo pasamos, menos X pasa del otro lado, quedaría como más X. Y raíz de 2 pasaría como menos raíz de 2. Entonces la ecuación que tendríamos para el inciso A sería más X más Y menos raíz de 2. ¿Sí? Igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale A? 0. Bueno, en este caso vale 1. Entonces, ¿y B? 1. 1. Entonces, este sería raíz cuadrada de 2. ¿Y arriba qué iría? 0. El C es el término que no tiene ni X ni Y. Entonces, en este caso, ¿cuál es el término que no tiene ni X ni Y? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Este está negativo. Entonces, aquí sería, bueno, si sustituimos, esto sería el cociente de menos raíz cuadrada de 2 y quedamos que abajo, ¿cuánto me da? 2. Raíz cuadrada de 2. Entonces, estas barras de valor absoluto quitan este menos. ¿Sí? Entonces quedaría como el cociente de raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2. Y eso es igual a
Cuando tienes lo mismo arriba y abajo, Se elimina. me da un entero. ¿Sí? Por ejemplo, 5 entre 5 Sí. me da 1. 1 millón entre 1 millón me da 1. O sea que cuando tengo en una fracción lo mismo en la parte de arriba y en la parte de abajo, eso me da un entero. Entonces, raíz de 2 entre raíz de 2 es un entero. Y esa es la distancia de un entero. Entonces, quienes cumplen la distancia de un entero es este. ¿Sale? Bien, vamos a quedarnos hasta aquí, ¿vale?